Muy buenas noches, licenciada, compañeros. En esta noche quiero presentarme. Mi nombre es Ronald Magne Calizaya. Soy estudiante de la carrera Liderazgo Pastoral. La materia la cual estamos llevando en este momento se llama Interculturalidad. Está dictada por la docente, la licenciada Caroline Estrada Guzmán. A ver, ¿qué puedo decir de esta materia que estamos llevando en este semestre? La verdad ha sido muy interesante y muy lindo poder pasar y conocer, ya que vemos desde todo aspecto el tema de interculturalidad, que prácticamente va de la mano con nuestra carrera. ¿Por qué? Porque muchas veces dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, hay discriminación, hay racismo. En la Biblia mismo habla de xenofobia, ¿no? Y ha sido muy interesante ver todo lo que hemos aprendido en esta materia. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención y he compartido y he aprendido bastante es cómo hemos podido aplicar la materia de interculturalidad con personajes de la Biblia. Por ejemplo, a mí me ha impactado mucho cuando hemos podido aplicar esto a el personaje del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. A ver, veamos. El apóstol Pablo, la historia del apóstol Pablo comienza en el capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles. Dice así: y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Esto lo encontramos en el libro de Hechos, el capítulo 9, el versículo 11. Puntos importantes que podemos ver con este personaje relacionado con la interculturalidad. Podemos ver cómo Pablo dejó su cultura, sus costumbres, su trabajo por amor al Señor Jesucristo. Podemos mostrar las diferentes culturas de los viajes misioneros que realizó el primero, segundo y tercer viaje misionero de Pablo. Podemos hablar tal vez de Pablo, que él había nacido entre el año 6 y el año 10 después de Cristo en la ciudad de Tarso, que hoy en día es Turquía, y ha fallecido en el año 67 en Roma, Italia. Él ha sido criado en una familia judía, sus padres eran judíos, pero había nacido en una ciudad de Roma. Él es romano de nacimiento. Se cree que su padre fue un fariseo perteneciente a la tribu de Benjamín. Esto lo vemos en el libro de Filipenses, el capítulo 3, el versículos 5 y 6. Su nombre significaba pequeño y podía indicar que fue pequeño desde que nació. En el siglo II un escritor lo describió como un hombre pequeño de estatura. Su nombre hebreo era Saulo. Probablemente Pablo estudió en la universidad de mayor reputación de la época, ubicada en su ciudad natal. Y luego de esto fue alumno del gran Gamaliel, un prominente maestro de los judíos y de la secta de los fariseos en Jerusalén. Esto lo vemos en el libro de Hechos, el capítulo 5, el versículo 13. Pablo era un hombre de doble lengua y cultura. En casa hablaba el arameo y en las escuelas de su ciudad, la culta Tarso, aprende el griego y también es iniciado en la cultura helénica. A ver, la cultura judía se caracteriza porque son monoteístas. Ellos creen en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. Ellos no adoran y no ven a otras imágenes como la cultura helénica y la cultura románica. La cultura románica viene prácticamente de los helenios. Ellos creían en varias deidades, en dioses del Olimpo como Zeus y demás. Ellos creían también, por ejemplo, los helenios creían que los dioses podían tener relaciones íntimas con las mujeres y hombres, y esto daba paso a un nacimiento de semidioses que habían protagonizado dentro de su historia. Eran hombres cultos. Los helénicos y los romanos habían sido fabricantes de muchas carreteras, eran cultos en cuanto a literatura, arquitectura, medicina, en cuanto a matemáticas. Entonces ellos eran muy cultos
De ahí que donde Pablo adquiere toda la reputación que obtiene estudiando en su ciudad natal. Pero como era judío, allí entran las enseñanzas de Gamaliel, las enseñanzas de su padre, adquiriendo y siendo judío y fariseo, pero muy diligente y muy cerrado. Podemos ver también que el apóstol Pablo practicó la discriminación. Podemos ver que la discriminación se refiere a la exclusión de personas por sus características físicas, por la religión, por pensamiento político, género, la edad o cualquier tipo de discapacidad. La palabra discriminación proviene del latín discriminare, cuyo significado es distinguir al separar, o sea, separaba. Pablo discriminaba a los nuevos creyentes que creían en el Señor Jesucristo. Él pensaba que eran una secta totalmente diferente y tenía miedo, por eso los perseguía también. También podemos ver que el apóstol Pablo era racista. El racismo, el concepto de racismo es así, dice, por racismo se entiende un modo de pensamiento a prueba que rechaza automáticamente a un individuo sin darse la tarea de conocerlo o saber quién es, solo según pertenezca a una raza o un grupo, es decir, una forma de preferencia, y esto deriva en la exclusión basado en el color de piel, en el linaje y demás. También podemos ver que él practicaba la xenofobia, que es el rechazo u odio al extranjero o inmigrante, cuyas manifestaciones pueden ir desde un simple rechazo a la xenofobia, o también pasando por diversos tipos de agresiones, y en algunos casos hasta la muerte. Pablo lo que hacía era perseguir a los cristianos, arrestarlos, encarcelarlos y hasta inclusive matarlos. Como pueden ver, estamos aplicando todo lo que es interculturalidad al personaje de Pablo. Antes de su conversión, Saulo de Tarso prefería no estar contaminado, al menos ritualmente, por el contacto con masas deseadas, y como otros fariseos se enorgullecía al cumplir los mandamientos. El hecho de que era tan diligente a la ley le comprometió a acabar con el peligroso grupo de judíos equivocados que, según las enseñanzas radicales de un rabino de Nazaret que fue crucificado. El perseguidor de la primera iglesia, armado como legionario romano, cae fulminado del caballo, el que montaba en su viaje hacia Damasco, cegado temporalmente por una visión divina cuando escuchó la voz de Cristo, que aparece en lo alto en rompimiento de nubes. Saulo, Saulo, le dice, ¿por qué me persigues? Esto lo vemos en Hechos capítulo 9 del versículo de 1 al 7. Este encuentro cerró la puerta de la persecución que llevaba a cabo y abrió la puerta de un servicio ejemplar a Cristo por el resto de su vida. De esa manera y mucho más, esto solo es una pequeña parte, solo es un pedazo de cómo podemos aplicar la interculturalidad a diferentes personajes de la Biblia, cómo podemos aplicar la interculturalidad dentro de la iglesia, dentro del ministerio y dentro del llamado que llevamos. Es de mucha bendición. Yo quiero cerrar con esto. Hemos aprendido mucho en este semestre, en esta materia. Quiero agradecerles a todos mis compañeros y a la licenciada Caroline. Dios les bendiga grandemente. Eso en cuanto puedo comentar de la materia de interculturalidad.